multicelularidad está asociada a los tejidos. En este caso vamos a hablar sobre tejidos animales. Como definición de tejido decimos que es un conjunto de células y sustancias intercelulares que tienen el mismo origen embrionario, semejantes morfológicamente y cumplen con su conjunto una función determinada. Los tejidos se pueden agrupar de acuerdo a la estructura y morfología que cumplen, al origen embrionario y a la cantidad de sustancias intercelulares. Les dejo estas direcciones de esta página web, que es un atlas donde pueden encontrar todos los cortes histológicos de diferentes órganos, tanto de animal como de vegetal. Es muy interesante para poder observarlo ahora que nosotros no podemos estar en el laboratorio y hacer nuestras propias observaciones al microscopio. Por otra parte, un órgano es un lugar diferenciado en el cual se reúnen distintos tipos de tejido que colaboran en una misma función, por ejemplo, corazón, el riñón. A su vez, un aparato es la unidad formada por un conjunto de órganos reunidos en un conjunto morfológico y funcional delimitado, localizado en una parte del organismo, por ejemplo, el aparato reproductor. Entonces, dijimos que los tejidos se pueden clasificar de acuerdo a la estructura morfológica y en este sentido tenemos los tejidos epiteliales, conectivos, muscular y nervioso. Otro criterio de clasificación es el origen embriológico y la cantidad de sustancias intercelulares. Según la embriología podemos tener tejidos derivados de la capa ectodérmica, que son el epitelial y el nervioso. Según el mesodérmico son los epitelial, conjuntivo y muscular, y endodérmico el único es el epitelial. Y de acuerdo a la sustancia intercelular pueden ser abundantes, como en el caso del tejido conectivo o conjuntivo, o escasos como en el tejido nervioso, muscular o epitelial. Dentro del tejido epitelial, en el cual derivan la piel, glándulas sebáceas, sudorípadas y tenemos el epitelio plano, cilíndrico simple, ciliado, cúbico, con células glandulares y plano estratificado. Dentro del conectivo, el fibroso, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. El muscular puede ser liso, estriado, cardíaco, y el nervioso está formado por neuronas, fibras nerviosas y neuroglio. Dentro del tejido epitelial está formado por células con escasa sustancia intercelular que puede originarse de cualquiera de las tres capas embrionarias, como mencionamos anteriormente. Se lo puede clasificar como epitelio de revestimiento, epitelio glandular y neuroepitelio. El epitelio de revestimiento puede ser simple, todas sus células tienen una superficie libre y basal. El ejemplo, el escamoso cilíndrico o el cúbico. El estratificado, formado por varias capas de célula. De acuerdo al tipo de célula de la capa más superficial, el epitelio puede ser plano estratificado, cúbico o cilíndrico. Por otra parte, el epitelio glandular está formado por células prismáticas o cúbicas que elaboran sustancias. Y se puede clasificar estas células en células glandulares aisladas, por ejemplo, en el tejido pseudoestratificado de los bronquios y bronquiolos, o células agrupadas formando glándulas que pueden ser exócrinas, poseen un conducto de secreción externa,
glándulas sudorípadas y sebáceas o salivares, glándulas endocrinas sin conductos que vierten hormonas a la sangre, secreción interna, por ejemplo, en tiroides, suprarrenales, vierten directamente a la sangre vesiculadas almacenadas las sustancias. O mixtas, funcionan simultáneamente como exo o endocrinas, por ejemplo, en el caso de páncreas y las gónadas. El tejido conectivo es el más abundante distribuido en todo el cuerpo y se caracteriza porque tiene una abundante sustancia intercelular. La función es unir a todos los demás tejidos de sostén, de soporte, protección y relleno. Está formado por células denominadas fibroblastos, mesenquimáticas, macrófagos, plasmáticas, sebadas, pigmentarias, adiposas. La sustancia intercelular está formada por una matriz que contiene mucopolisacáridos, sales y proteínas, fibras de colágeno resistentes y flexibles, elásticas, elastina, que son más finas para la elasticidad, y reticulares, formados por reticulina, que son más finas y entrelazadas. El tejido conectivo laxo se encuentra debajo de la piel, recubriendo órganos y acompañando vasos sanguíneos. Matriz abundante y amorfa, contiene mucha cantidad de fibras de colágeno, elásticas y reticulares. Los fibrocitos, los macrófagos y los mastocitos contienen heparina y linfocitos. El tejido conectivo denso es en el cual predominan fibras paralelas de colágenos muy resistentes a la deformación. Se encuentran en los tendones y ligamentos. El tejido conjuntivo elástico contiene una gran cantidad de fibras de elastina y se encuentran en órganos que cambian de forma, por ejemplo, en las pléulas. Dentro del tejido conectivo tenemos tejido conectivo especializado. Uno de ellos es el cartilaginoso, que forma el cartílago, es sólido, flexible y elástico y tiene sustancia intercelular sólida y muchas fibras, una función esquelética. Las células, denominadas condrocitos, se encuentran en grupos de 1 a 8 en el interior de las lagunas, parte central de la matriz cartilaginosa sin vasos, y tiene un pericondrio, que es el conjunto fibroso con vasos sanguíneos. Y se lo puede clasificar en tejido cartilaginoso hialino, elástico y fibroso. El tejido óseo es un tipo de tejido conectivo especializado que forma parte del esqueleto de los vertebrados. Es rígido y resistente y tiene una sustancia fundamental formada por sales de carbonatos y fosfatos de calcio. Las células son los osteocitos estrelladas con finas prolongaciones que se unen entre sí en cavidades lagunares. Las células, denominados osteoclastos, son células gigantes multinucleadas y están en lo que se denomina el osteoplasto. La reabsorción y los canalículos de Havers son espacios que se forman entre las laminillas óseas. Los tejidos se dividen en óseo compacto y óseo esponjoso. En el interior de los huesos cortos y las cabezas de los huesos largos existen trabéculas separadas y que están ocupadas por la médula ósea roja, que interviene en la producción de las células sanguíneas. El otro tejido conectivo especializado es el tejido sanguíneo. La sangre es un tejido compuesto por células y muy abundante sustancia intercelular, en las que están suspendidas las células. Tiene diversas funciones de transporte de gases respiratorios como el oxígeno y el dióxido de carbono, transporte de nutrientes, transporte de sustancias reguladoras como hormonas y neurotransmisores, transporte de desechos orgánicos,
de termorregulación y transporte de medicamentos. El tejido sanguíneo entonces está constituido por células o también denominados elementos figurados. Estas células son de vida corta y se originan en la médula ósea, que puede ser ubicada en el esternón, en costilla, vértebra y epífisis de huesos largos. Estas células son eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Y la sustancia intercelular es el denominado plasma sanguíneo. El plasma en una muestra está formada por casi el 90 más del 90% de agua, entre el 7 y el 8% de proteínas, distintos tipos, y otro tipo de sustancias como gases y nutrientes. En este ejemplo se muestra una extracción de sangre en donde se separa el plasma de los elementos figurados, el 55% de plasma y el 45% de células. Veamos entonces los eritrocitos o los glóbulos rojos, que son los que cumplen con la función de transporte de gases. En los mamíferos son discos bicóncavos sin núcleo ni organelas citoplasmáticas y tienen una sustancia, una proteína, que es la hemoglobina, que es la encargada del transporte de gases. Las plaquetas son células pequeñas, anucleadas, relacionadas a la coagulación de la sangre. Y las otras células son los leucocitos o glóbulos blancos. Se caracterizan porque son células con núcleo y son transitorias, tienen de corta vida. Dentro de los glóbulos blancos se clasifican en agranulocitos y granulocitos. Esto es por una granulación presente en el citoplasma. Dentro de los granulocitos tenemos tres grupos de células, los neutrófilos, que se caracterizan porque tienen el núcleo segmentado en 2 a 5 lóbulos. Tienen el citoplasma, como dijimos, gránulos específicos, neutrófilos, y estos son los más numerosos dentro de los leucocitos. Los neutrófilos son la primera barrera de defensa contra las infecciones microbianas. Los eosinófilos participan en inflamaciones agudas, reacciones alérgicas. Los basófilos, el núcleo está segmentado en 2 lóbulos y participan en procesos alérgicos de urticaria y rinitis. Los agranulocitos, tenemos 2 grupos de células, los monocitos, que se caracterizan porque su núcleo es pleomórfico. Y estas células dan origen a los macrófagos del sistema fagocítico mononuclear. Y los linfocitos tienen núcleo esférico, heterocromático, muy grande, se identifican muy bien, y participan en el proceso de inmunidad celular formando los linfocitos T y B. Otro grupo de tejidos es el tejido muscular y está formado por células alargadas, contráctiles, que se denominan fibras musculares y se caracterizan porque tienen actina y miosina. Su función es la de contractilidad, excitabilidad y conductividad. Hay 3 grupos de tejidos musculares: músculo estriado, que forma parte del esqueleto, interviene en la contracción rápida, voluntaria y forma parte del aparato locomotor. El muscular liso lo encontramos en el tubo digestivo y es de contracción involuntaria, y el músculo cardíaco de contracción rápida e involuntaria. La fibra muscular lisa, de contracción involuntaria, tiene células en forma de huso y un núcleo en posición central. Se encuentra en órganos huecos como tubos digestivos, úteros, ovarios sanguíneos. El músculo estriado o esquelético está constituido por fibras estriadas y forman parte del aparato locomotor. Se diferencia el músculo estriado del liso por presentar estriaciones transversales en las fibras debido a los sarcómeros y por tener múltiples núcleos ubicados en la periferia del cuerpo celular.
El estriado característico del músculo esquelético, que se visualiza a manera de líneas claras y oscuras a través de cada fibra, se debe al contenido de fibrillas con estrías transversales. Cuando el músculo se contrae, los sarcómeros se acortan, pues los filamentos de actina se deslizan sobre los de miosina. El músculo cardíaco es de contracción rápida y voluntaria. Esta forma parte del corazón y sus células también son células estriadas, pero se caracterizan fundamentalmente porque las células presentan en los sitios de unión los discos intercalares que se disponen en forma de escalones, anastomosándose entre sí y conformando lo que se denomina, funciona el músculo cardíaco como un sincicio. Los nervios son de origen simpático, de estimulación, y parasimpático, de moderación del ritmo cardíaco. En cuanto al tejido nervioso, cuya función es la de conductividad y de irritabilidad, está formado por células muy modificadas denominadas neuronas. En estas células se distinguen el cuerpo celular, que es la que contiene el núcleo, el citoplasma y los orgánulos, y neurofibrillas. A su vez, tiene prolongaciones denominadas dendritas con muchas ramificaciones, son cortas y numerosas, y el axón, que es largo con ramificaciones en los extremos, con fibras terminales. Bueno, recordemos que los tejidos constituyen los órganos y estos forman aparatos y pueden llegar a un nivel máximo de organización, en el caso de los animales, hasta el sistema de órganos. Vamos a continuar ahora con lo que es la reproducción en animales. Este tema ya lo hemos desarrollado en varias unidades, así que ahora es como que lo vamos a unir todo. Esta es una guía sugerida para el abordaje de la reproducción animal, teniendo en cuenta los tipos sexual y asexual y las formas intermedias. La reproducción asexual, entonces, es aquella en la cual interviene un solo individuo y obviamente no hay gametas y se produce por un proceso de mitosis. En los animales existen dos tipos de reproducción asexual, la gemación y la fragmentación. En el caso de la gemación se da, por ejemplo, en el grupo de los celenterados. En este caso es un ejemplo una hidra. Tenemos la hidra progenitora, crece una yema y de esta yema se desprende y se da origen a un nuevo individuo. Otro grupo es el de las medusas. La fragmentación es de un fragmento, por ejemplo, en este caso de un equinodermo, una estrella de mar, se rompe un brazo y de ese brazo se origina un nuevo individuo. También es común en planarias y esponjas. Existen formas intermedias de reproducción sexual y a veces pérdida de sexualidad. La partenogénesis es el desarrollo del óvulo sin fecundación. El hermafroditismo es un caso en el cual se desarrollan ambas gametas en el mismo individuo. Y la apomixis es una meiosis anómala sin reducción del número de cromosomas. La lombriz de tierra, este proceso se da en lombriz de tierra, insectos, en algunas plantas. Es una capacidad de formar un embrión a partir de una célula sexual o asexual sin fecundación. Y la automixis, puede haber fusión de núcleos haploides durante la meiosis. Hay distintos tipos de partenogénesis. Por ejemplo,
la partenogénesis amíctica, donde no hay meiosis y el óvulo se forma por mitosis. Esta situación se da en insectos y en algunas especies de crustáceos. Y la partenogénesis míctica, el óvulo se forma por meiosis, que puede o no ser activado por la influencia del espermatozoide. Esta situación también se da en algunos insectos, abejas y en algunas especies de peces. Entonces vamos a ir repasando todas las partes que tiene la reproducción sexual, que es la más generalizada en el reino animal. Esta tiene 3 etapas, que es la formación de los gametos. Esto lo vimos cuando vimos la división meiótica, gametogénesis, espermatogénesis y ovogénesis. Lo que sí tenemos que recordar que los gametos de los distintos grupos de animales pueden tener la misma forma o tener formas diferentes y tamaños diferentes, como es el caso del óvulo y el espermatozoide en el caso de los mamíferos. A esto se denomina oogamia. Y si no, pueden ser isogamia, cuando los gametos tienen la misma forma y el mismo tamaño. La tercera etapa es la fecundación, que vamos a ver a continuación con algún detalle, y el desarrollo del cigoto, que ya lo vimos con anterioridad con la formación de las capas, las distintas etapas embrionarias y de la formación de las membranas embrionarias, que son tan importantes como criterio de clasificación de los grupos animales. Entonces, la fecundación, es decir, la unión del óvulo con el espermatozoide, para dar origen a la primera célula del organismo, puede ser externa, que es cuando se liberan los huevos y los espermatozoides fuera del cuerpo, y generalmente esto sucede en un medio acuático. En este caso, por ejemplo, es el caso de los peces, los corales, no hay cuidado de la descendencia. La fecundación se produce en el agua, se producen distintos estadios hasta la formación del organismo completo adulto. Y hay una fecundación interna que se da en las aves, en los mamíferos y en los insectos. Durante el ciclo del desarrollo del cigoto, tenemos 2 etapas, una que es el desarrollo embrionario, que es lo que habíamos visto anteriormente, que una vez que se forma el cigoto, se produce el cigoto por mitosis, es decir, por división celular. Se va a dar origen al primer estadio, que es la mórula, al segundo estadio continúa, que es la blástula, con la formación del blastocele y el blastoporo, y finalmente se da origen a la gástrula. A partir de allí se comienzan a formar los tejidos y se produce el proceso de organogénesis. En el desarrollo posembrionario, es decir, una vez que se ha formado el individuo nace con un aspecto similar al del adulto, pero de menor tamaño. En ese caso, el desarrollo postembrionario es directo, es decir, el individuo nace con la misma forma. Se da en los mamíferos y en las aves. Y puede ser indirecto, en el cual el individuo nace en un estadio larval y hay toda una transformación denominada metamorfosis. Esto se da en insectos, anfibios y muchos invertebrados. Según donde tenga lugar el desarrollo embrionario, los animales se pueden clasificar en ovíparos, vivíparos o ovovivíparos. Los ovíparos, el embrión se desarrolla en un huevo fuera de la madre, y esto es, por ejemplo, se da en peces, anfibios, reptiles y aves. El embrión se nutre de las reservas que contienen el huevo en una sustancia denominada vitelo. Los vivíparos, el embrión se desarrolla dentro del útero de la madre, excepto en los monotremas,
y los ovovivíparos, el embrión se desarrolla en un huevo dentro de la madre. Como dijimos, la mayoría de los animales tienen una reproducción sexual. Tiene, desde un punto de vista del gasto energético, tiene algunas ventajas y algunas desventajas la reproducción sexual. Las desventajas es el gasto, el tiempo que lleva todo este proceso que hemos descrito anteriormente. Tiene que haber formación de estructuras especializadas, es decir, gametas. También el gasto energético en encontrar la pareja para la reproducción. Un individuo solo transmite la mitad de sus genes, es decir, hay un costo en la meiosis. La producción de machos que no llegan a reproducirse y consumen recursos es un costo en la reproducción de machos. Pero estas desventajas, por otra parte, tienen su contraparte en ventajas y son que reduce la expresión de las mutaciones de los genes no adecuados y aumenta la variabilidad de la descendencia. O sea, hay una mayor diversidad, mayor variabilidad genética. Bueno, aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.